Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recordemos que la finalidad de este espacio ni es reemplazar una consulta médica, ni sustituirla, tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Por acá pasan todas las especialidades médicas y esto nos ha permitido estar en el primer rating de programas de salud en Colombia y estar en varios países. ¿Qué queremos nosotros con este espacio? Resumir lo que está en algunos de mis libros, el de las 100 enfermedades más frecuentes, lo que más estamos viendo en la consulta, que viene con un segundo libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia, 2 libros en uno que ustedes consiguen en Panamericana, en las librerías nacionales de todo el país, en aeropuertos, en fin, bien didáctico para que ustedes tengan ese acompañamiento en la salud. Y como de costumbre, yo trato de hacer temas de casos clínicos que encontramos en nuestros parques de la salud. Estoy grabando en este momento en Dos Quebradas, en el Parque de la Salud, y, y quiero como contarles experiencias médicas. Todos los días aprendemos de los pacientes. Yo le digo a todos los médicos que nos acompañan en el Parque de la Salud, más de 76 profesionales, que son los pacientes los que nos enseñan a uno. Y en esta semana tuve contacto con una persona que, además de ser una reconocida líder en el departamento Risaralda en Pereira, Luz Adriana López Giraldo, ella me contaba una historia de vida de esas que muchas personas quisieran salir corriendo, que no quisieran enfrentar, que dirían, no, pues ni que hubiera matado a un cura, pues a mí todo, como me ha pasado todo un vía crucis y así todo yo tengo como esas ganas de superación, de vivir, de salir adelante. Y quiero hacer este programa hoy como esa gran píldora de optimismo. Algunas personas nos dicen, ¿por qué todos los días no pasa la píldora de optimismo? A veces el tiempo no nos da, pero podemos contarla entera. Y veamos esto como una reflexión. Vamos a encontrar la parábola del programa de hoy y que ella nos cuente qué es esa historia para que ustedes allá en sus casas reflexionen. Saben que cuando aquí me llega una persona y me dice, doctor, yo tengo depresión. Un día me llegó una señora y yo le dije, ¿por qué viene? Y dijo, yo vengo a que me ponga la eutanasia. Yo no quiero vivir. Otras no quieren salir, otras no le encuentran sentido a la vida. Y yo les he dicho a muchas de ellas, qué bueno que vinieran acá y yo les presto este delantal. Y pasen la ronda conmigo por todos los consultorios durante un día, para que encuentren el sentido de la depresión. Si vale o no la pena estar deprimido. Si vale la pena estar o no encerrado diciendo para qué la vida, yo ya no quiero vivir, esto no tiene sentido, o póngame la eutanasia. Cuando uno tiene que aprender de tantas personas que realmente han vivido un vía crucis, pero lo han vivido desde el corazón y han convertido esas dificultades de la vida en unas fortalezas y en unas enseñanzas. Y eso es lo que nos cuenta hoy Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Lo cojo. Ajá, Doctor sí. Rojas, muchas gracias a todos y un saludo muy grande a todos los televidentes. Bueno, ¿qué le cuento? Digamos que yo empiezo por siempre una frase y lo mismo que le digo a mis hijas, que la actitud en la vida es lo que hace la diferencia. Yo a los 8 años tuve un diagnóstico muy difícil, que fue un osteosarcoma de la rodilla izquierda. Pero digamos que ahora que ya soy grande, mi reflexión más importante es que esa noticia impacta, obviamente yo estaba muy chiquita, impacta, y más desde el punto de vista físico, pero también el impacto grande en esa época fue para mis padres, porque yo no me imagino uno como padre teniendo un hijo que tenga ese diagnóstico, pero alrededor de eso pasaron cosas muy especiales, o sea, digamos que las probabilidades que yo tenía, doctor, de vida eran muy pocas. A mí me diagnosticaron fue en Medellín y finalmente cuando hablamos de osteosarcoma, pues yo creo que hace 40 años eso era un tema muy complicado, pero pasaron cosas muy especiales. Primero, somos una familia muy unida, muy amorosa, muy espiritual. Mi papá y mamá en esa época y todavía que viven, gracias a Dios, eran personas con muy buenos amigos, había muy buena comunidad en esa época en Pereira. Yo digo que había mucho civismo. Y esa noticia no solamente impactó a mi familia, sino que también impactó a una comunidad pereirana. Y entre el amor, la fe, las ganas infinitas mías de vivir,
mi papá y mamá apostando hasta lo que tenían que apostar, y yo diría que también hasta el último peso, porque cuando uno hablan de cáncer, el tema económico es muy fuerte. O sea, esas son reflexiones que uno hace. Tener cáncer a veces desafortunadamente también requiere tener buenos recursos para también hacer la diferencia. Y pasaron cosas muy especiales porque en esos diosidencias que yo llamo, mi papá tuvo un contacto con una persona que no conocía en el avión Medellín-Pereira, y ahí hubo una conexión con, un hospital en Nueva York, el Memorial Hospital, que estaba haciendo un tratamiento experimental en esa época, sobre todo en el tema del cáncer de huesos. Y la única forma para que mi papá pudiera acceder a ese tratamiento era que yo fuera como conejilla de indios. Y él dijo, con tal de salvarle la vida, pues finalmente estaba ya el diagnóstico era tan malo que finalmente pues le apostó a eso, y ahí empezamos un tratamiento largo. Mi mamá muy joven se fue conmigo, digamos que ahí ya ver una mamá tan empoderada y con esa actitud, pues ahí ya empezamos a ser ganadoras. Y esta familia se volcó en torno a mí para hacer todo un proceso largo. Yo empecé un tratamiento en febrero, a mí me amputaron la pierna el 31 de octubre, y a partir de ahí yo creo que esos son puntos de inflexión, y con la actitud que yo tuve y mi mamá me empoderó muchísimo, yo creo que finalmente, ahora que miro para atrás, todo eso ha valido la pena. Todo eso ha valido la pena porque me ha dado a mí la fortaleza y sobre todo la espiritualidad para seguir adelante. Bueno, entonces pasó el proceso. Entonces, empezó con un dolor en el pie, ¿no? Con un proceso en una pierna. Sí, yo estaba montando bicicleta, yo era muy mica, como decíamos nosotros a chiquitos, yo era muy activa, inclusive uno de mis sueños era ser profesional o campeona de gimnasia rítmica, entonces yo vivía saltando, 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 y ahí empezó un dolor en la rodilla. Yo dije que era porque estaba montando bicicleta, y en esa época inclusive los médicos, era el médico al frente, o sea, el médico era el médico casero, y él yo me hinché y me dijo, eso fue por un golpe. Me echaban mamitolina en esa época, nunca se imaginaban, hasta que finalmente el dolor era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que digamos uno, que ya, pues finalmente sí reaccionaron y me tomaron la radiografía y ahí salió el diagnóstico. Entonces una niña con un dolor de rodilla, con un sueño de ser deportista, le aparece un cáncer en su rodilla, en sus huesos, y empiezan la búsqueda. Dios le pone en el avión al papá y en un viaje, y un señor iba ahí, y resulta que la hija del otro señor tenía lo mismo, estaba en Estados Unidos, estaban experimentando, y le dijo, llévese su hija para Estados Unidos. Se le hace una cantidad de terapias y finalmente le tienen que amputar la pierna. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a eso? ¿Qué situación se nos viene después de esto? Vamos a hablar qué pasa después en la vida de Adriana después de este corte comerciales. Ya regresamos. Y pensarán ustedes, bueno, familia, deportista, se mira y ya, le falta, ¿a qué nivel fue la amputación? Arriba, muy, muy arriba de la rodilla, en la mitad del fémur izquierdo. ¿Tenías ya cuántos años? 9 para ese 9 entonces. años. Bueno, eh, ¿no sirvió el tratamiento o qué fue lo que pasó? ¿Por qué le tuvieron No, que amputar? no, al final, digamos que aquí la gran apuesta fue mi vida. O sea, obviamente mi mamá que quería, pues salvar una pierna. Pero al final la gran reflexión, porque pues dentro de eso hay tantos desesperos desde el punto de vista de que uno busca como tantas alternativas. Obviamente lo que mi mamá quería y mi papá quería era que le salvaran la pierna a su hija, pero las reflexiones fueron porque, de verdad, nosotros orábamos todos los días y era una familia que era muy empoderada. Yo hubo una época, yo cuento rápidamente esta anécdota, hubo un día en que los médicos del hospital dijeron, Adri no va a poder, o sea, finalmente no está pasando nada ni el tratamiento está funcionando. Aquí la única forma es que si tienen la posibilidad de que sus dos hermanas vengan a acompañarla, hagan lo que sea para que sus hermanas vengan. Mis hermanas estaban en Pereira, yo estaba allá con mi mamá sola en el tratamiento. Y esa fue una gran apuesta, doctor Rojas. O sea, mis hermanas también se movilizó todo Pereira porque son recursos económicos muy duros, y mis hermanas llegaron a acompañarme en el tratamiento. Yo llevaba ya 7 días muy, muy mal, y luego con tanto amor en este momento que al llegar mis hermanas,
ya, todo cambió. O sea, finalmente mire el poder del amor, porque yo ya me sentí como parte otra vez de la familia, mis hermanas en ningún momento me trataban diferente, al contrario me molestaban, pues hermanas pequeñas, una de 10 años y otra de 6, entonces estaban todo el tiempo conmigo y eso fue como también un punto totalmente diferenciador en este tratamiento. Yo empecé a sentir todo ese amor y toda esa conexión, un amor infinito por la vida y ahí, entonces al final el tratamiento sí funcionó porque viví. Yo pienso que perder una pierna, obviamente eso es muy duro en la infancia y en la adolescencia, ni hablar, sobre todo porque es un tema físico, pero digamos que la gran reflexión es que aquí la apuesta era que viviera. Bueno, y una niña a su corta edad cuando se despierta y se ve sin la pierna, sus sueños se ven truncados. ¿Cómo enfrentar esa situación? Ya que usted es una mujer grande y que ahorita nos cuenta el trasegar de su vida, porque ella me decía ahora, es que yo recuerdo que chiquita me colocaban 6 botellas de Metrotexate en la mañana, que pues los efectos secundarios, todo, es un tratamiento que además se estaba haciendo en Estados Unidos de una manera experimental, los efectos secundarios ahí tirada en su cama y tal, ¿cómo enfrenta toda esa situación? No, pues es que si uno recuerda, pues es muy duro. O sea, primero pues hay momentos de mucho llanto, pero yo pienso que el fortalecimiento que más me dio a mí mi mamá. O sea, mi mamá era una mujer muy fuerte, nunca la vi realmente doblegada por la tristeza. Ella vivía con sus gafas negras, oscuras, fue una mujer muy bella. Y ella siempre me mostraba esa actitud y me decía, Adri, aquí, si yo supiera que llorar o meterse debajo de la cama nos resolviera este problema, metámonos las dos debajo de la cama, con mi papá y con toda la familia, pero aquí es para adelante, vivamos un día a la vez, vivámoslo bien, momentos de mucho dolor. Cuando uno le apunta en la pierna, eso es muy impactante, hay muchas experiencias alrededor de eso, uno despertarse y todavía sentirla, porque además cuando yo la sentía, hay un tema, doctor, que yo creo que usted lo conoce, que son los dolores fantasmas. Los dolores fantasmas es un tema para una niña de 8 o 9 años, eso no lo entiende nadie porque yo la sentía. Casos especiales, claro, yo de pronto me paraba para el baño porque yo sentía la pierna y resulta que obviamente pues me caía. Entonces, sí, son procesos duros. Uno no puede decir que no fue difícil, que no fueron momentos de dolor, que fueron momentos difíciles, pero al final de verdad hubo mucha actitud, hubo mucha fortaleza, mucha oración, mucho amor, mucho acompañamiento. Unas reflexiones que uno tiene que contar las historias. Digamos, mi mamá se llenó de buenas amigas y de buenas personas que nos colaboraran y ahí fuimos por la vida entre la infancia, la adolescencia, tener una pierna de palo, pues adolescente, digamos que cuando empieza uno los 15, los novios, tantas cosas que uno va viviendo. Pero claro, yo ya hablo desde los 51 años y puedo hablarle a esa niña y digo yo, bueno, todo ha valido la pena. No fue fácil. Hay que tragar entero muchas cosas, pero aquí estamos. Bueno, muchos en sus casas se preguntarán, bueno, ¿y qué fue lo que le pasó a Adriana? Ahora vamos a estar también con un médico, el doctor Luis Fernando, que viene desde Cali, que está postulado al premio Titanes Caracol en la parte de la salud, para que nos hable de qué es eso del osteosarcoma, porque muchos se preguntarán desde la parte médica, ¿qué es el osteosarcoma? Pero también yo quisiera, antes de estar con el otro invitado, que es una persona que viene, que es un sacerdote que está en el programa de limpieza de colon con recambio intestinal, para que entendamos un poco la parte espiritual, que así usted ya nos llevó a los 15, ya nos llevó a la adolescencia, ya nos llevó a los novios, cómo va a enfrentar a la vida, mi parte sentimental, mi parte profesional, laboral y demás. Eh, Uno de los efectos secundarios que también nos va a hablar ahora el doctor Luis Fernando es cuando una persona recibe esos tratamientos y a usted le dijeron que no podía tener familia, que usted no podía tener hijos. Y fuera de eso usted decía, ¿cómo va a conquistar yo una pareja si me falta un pie? Y con todos estos problemas, qué pasó de ahí en adelante con su vida? Yo digo que yo vuelvo, hago referencia a mi mamá porque finalmente era la fortaleza de todos los días. O sea, todos los días ella me empoderaba y empiezan a tener como otras habilidades. O sea, digamos que aposté a ser muy buena persona, a ser muy buena amiga,
Entonces uno empieza también a tener otras habilidades para poder uno soportar lo que de pronto no tiene o lo que de pronto pueden ser obstáculos en la vida. Entonces ahí yo pienso que en esa parte de empoderarme y de que mamá me empoderara, pues fui asumiendo. El tema, si llego ya al tema de los hijos, pues sí, esas son las noticias que uno le van dando cada día con los tratamientos y no sé si ya llego como al tema de mi esposo cuando pues yo sí oraba mucho y yo sí decía, Diosito, yo sí quiero tener una familia, yo sí me quiero casar, para mí es importante como proyecto de vida es construir una familia y de verdad que yo oro, visiono, hago con todo lo que tenga que hacer para que finalmente le apueste a eso y mi día a día lo fui construyendo para eso, para tener una familia. Dios me premió con un hombre maravilloso, que también es una historia de amor muy especial porque llevo 20 años casada con él, muy comprometido los dos, trabajamos hombro a hombro en la empresa y en la construcción de esta familia, en la educación. Pero cuando nos comprometimos, yo le dije a mi esposo, a Diego, pues es mi novio, le dije, lo más seguro es que yo no voy a poder tener hijos, pero yo quiero tener hijos. O sea, que también vamos sabiendo con quién te vas a casar, porque mis probabilidades de tener hijos eran del 2%. Y él me dijo, pues si tenemos que adoptar, adoptamos porque queremos construir una familia. Y ahí me fui, o sea, otros milagros más de la vida porque nos casamos, yo quedé en embarazo, perdí el primer bebé y siempre lo meten a uno en las estadísticas, doctor. Y yo soy muy reacia a eso, porque me dice, pues obvio, para perder el primero, pues ya es que usted no puede tener hijos. Y uno le sigue apostando a las cosas. Yo pienso que a veces los sueños pueden ser tan pequeños o tan grandes como uno los quiere imaginar, y lo mismo que el mundo, y lo mismo que lo que uno quiere apostarle. Y tengo dos hijas maravillosas, no solamente un milagro de Dios, tengo dos milagros de Dios, una de 18 años y una de 15 años. Bueno, pasó la historia de amor, Dios la premió con 2 hijos y vamos a este corte de comerciales porque la historia de ella no termina ahí, porque sigue otra dificultad grande en su vida. Después de este corte de comerciales se la contaremos. Y entonces uno diría, bueno, es que era imposible que Adriana López fuera a ser mamá. Encontró el hombre de la vida, el hombre Diego lindo, a él no, Sepúlveda, a él no le interesó su pierna, encontró la mujer de sus sueños. Ellos se han dedicado a la construcción, son empresarios. Tú te hiciste profesional además. Sí, yo soy profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales del Externado de Colombia. Se educó, se hizo profesional. Y encuentra su coequipero, ¿no? Y se dedican a trabajar. Dios la premió con 2 hijos, 3 embarazos, perdió uno, le dijeron, no, pues ¿para qué intenta más? Y las probabilidades realmente eran del 2%, nada, pero la fe, ¿cierto? La tenía clara y tenía claro su hogar. ¿No? Como le decían a uno cuando era chiquito, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y a veces uno tiene que programar qué es lo que quiere ser. Y ella quería ser madre y quería tener sus hijos y lo logró. Pero se encuentra con otro gran problema de salud. ¿Qué fue lo que pasó con tu vida después? No, pues a los 38 años me diagnosticaron otra vez cáncer de seno. ¿Otra vez le dio cáncer? Me dio cáncer nuevamente. Nada, digamos que los médicos decían no tenía nada que ver con el primer cáncer, inclusive no es genético, me pasó otra vez eso. Y uno ahí sí hace reflexiones. Yo sí decía, bueno, ¿será que me va a tocar irme como yo lo decía, doctora, irme a vivir a la India por lo menos 3 meses porque pues es muy duro, pero ¿por qué fue duro este segundo cáncer? Y para mí incluso mucho más duro, primero porque ya había vivido el primero y yo ya sabía a lo que tenía que enfrentarme desde el punto de vista físico y de dolor. Y segundo porque era ya mamá. Cuando uno es mamá y esposa y sobre todo mamá, ahí ya es un compromiso mayor y ahí sí pues de verdad con toda mi fe de rodillas, yo sí decía, yo necesito vivir, quiero vivir, seguramente Dios me tiene para cosas más importantes y yo sí tengo claro que uno no pregunta por qué, sino para qué. Asumí otra vez una quimio fuerte, reflexiones duras que a esa edad cuando me cayó el pelo, muy duro. Y las mujeres tienen que entender eso. Uno dice, eso no es un tema de vanidad. Es increíble cuando uno ya es una mujer grande, lo que siente uno cuando uno se le empieza a caer el pelo. Y lo digo con reflexión porque las mujeres a veces dicen qué pena pues uno ser tan superficial y por qué le duele dentro de todo lo que le pasa a uno
a las mujeres y sobre todo cáncer de seno, cuando le cae el pelo, eso es muy impactante. Pero aquí el tema fue lo mismo. Yo pienso que los mismos ingredientes que apliqué cuando estaba pequeña era llenarme de rodearme muy bien, mucha fe y mucha espiritualidad, conectarme nuevamente con Dios, porque hay momentos que uno no está tan conectado como uno quisiera. Apostarle a una fe infinita, muy de la mano de Dios y volver a decirle a la vida, hagamos otra vez este nuevo pacto porque yo quiero vivir, yo quiero ver a mis hijas crecer y finalmente ya llevo 10 años sana, gracias a Dios. Cirugía. Sí, claro, me hicieron vaciamiento linfático y me hicieron cirugía radical de seno. Cirugía radical del seno, quimioterapia 6 meses, no me pudieron poner radioterapia ni otros tratamientos, porque yo creo que los doctores saben que uno tiene como una dosis, digamos que en la vida uno le tiene que poner una dosis hasta cierto punto, porque también le tienen a uno que proteger el corazón, y ahí me hicieron muchos exámenes, yo estoy muy bien, pero digamos que mi protocolo de quimioterapia fue muy especial, con unos doctores maravillosos. A mí me encantan los doctores cuando también tienen fe y son espirituales, entonces siempre me tocan esos doctores que finalmente entre la ciencia y la fe uno va conectándose y va haciendo estas grandes apuestas. ¿Y cómo fue ese tema familiar, de pareja, empresarial, eso que estaba viviendo usted, radio, quimio, le tengo que, ahora vamos a hablar con el doctor Luis Fernando Ángel, qué es eso del vaciamiento ganglionar, qué cirugía en el seno, que no sé qué, y usted verse en esa situación, cuántos años tenían sus hijas, cómo fue esa parte emocional y espiritual. Mis hijas tenían 8 años y 6 años, 7 años y 5 años, sí. Eh, Eso para la pareja es muy duro. O sea, eso para la pareja es muy duro porque finalmente a mí sí o sí a los 39 años me tenían que, mi tumor se alimentaba de estrógeno. Entonces me tenían que adelantar, me tenía que tomar una pasta que se llama tamoxifeno durante 5 años para adelantar un tema, lo digo aquí también con mucho respeto, de menopausia. Y eso afecta una relación, no afecta porque eso, los diálogos que yo tuve con Diego, mi esposo, diariamente fueron muy importantes y también buscar asesorías, porque la vida de uno cambia, desde el punto de vista como mujer, desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista hormonal, como pareja hay unos grandes cambios. Y yo pienso que aquí, claro, para mi esposo fue muy duro, pero él siempre estuvo al lado mío. Muy duro porque pues se había enfrentado a cosas que nunca se imaginó, muy duro porque él sabía que tenía que contenerme a mí, que tenía que darme la fortaleza. Asumimos con los niños el tema de que aquí hay unos adultos que estamos teniendo las riendas de este problema. Las niñas sabían a lo que nos estábamos enfrentando, pero nunca les descargamos a ellas como esa responsabilidad de la enfermedad. Ellas siguieron su vida y aquí hay unos adultos, señoritas, María Antonia e Isabela, que me pedían mucho mis hijas, que me pusiera peluca, que no me quedara sin pelo, sí, porque yo usaba mis pañoletas, a mí me encanta la moda también, entonces usaba mis pañoletas, eso es también de actitud, me maquillaba más, porque finalmente el aspecto de una mujer con quimio o de una persona con quimio es fuerte. O sea, uno ya identifica quién tiene quimio y quién tiene no, porque finalmente uno queda como de un color ahí medio extraño. Pero digamos que es eso, o sea, yo me despertaba, me maquillaba, me ponía mis pañoletas, mis hijas me decían, mamá, eso no es superficial, eso es también profundo. O sea, así sea la parte estética, me decía, póngase su peluca, mamá, y yo por ellas también le hacía eso, porque eso también hacía parte de que la vida tenía que seguir. Las noches eran difíciles, las noches eran de mucha oración, o sea, llanto todo el que quiera, o sea, hay mucho, mucho llanto, pero también hay que coger la fuerza, la fortaleza. Yo digo que siempre hay que saberse rodear, hay que buscar ayuda siempre. Bueno, entonces una mujer que se encuentra primero esos grandes ángeles que era su mamá, su familia, su papá, luego se encuentra a Diego Sepúlveda, otro ángel, y Dios la premia con dos más, sus hijos. Y la pregunta es, ¿y por qué tantos tropiezos en el camino? ¿Por qué tantas dificultades? Vamos a ir a este corte de comerciales para que entendamos un poco esa parte espiritual y, y esas situaciones que ustedes también podrán estar viviendo y la importancia de tener ese equilibrio, esa paz interior. Ya regresamos. Dios le va poniendo las personas a uno en el camino y yo sabía que Adrián iba a estar con nosotros en el programa
y llego a Pasarronda al programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y me encuentro con un guía espiritual, un sacerdote, el padre Oscar Lozano. Y, y yo le decía, padre, venga, escuche esta historia y regáleme unos momentos en televisión, porque Adriana dice, mi mamá cree mucho, iban a misa y buscaban sus guías espirituales y toda esa fe y todo ese optimismo que tenían. Y eso juega un papel muy importante. Yo hablo más de espiritualidad que de la religiosidad y digo que todos nosotros deberíamos de tener muy claro un guía, un todopoderoso, la fe, porque eso es importante. Padre, usted acaba de escuchar la historia de Adriana y queda uno perplejo, ¿cierto? Y a ustedes me imagino que les llegan y les llegan historias como estas, pero la gente pierde la fe. La gente termina brava hasta con Dios. Ah, yo que voy a volver a rezar iglesias, ¿para qué? Si, que me cortan el pie, que luego cáncer de seno, que pierdo un bebé y todo ese viacrucis. ¿Cómo enfrentarnos? ¿Cómo hacer ese alto en el camino, Padre? Y gracias de corazón por venir. El Padre estaba en Roma en todo un proceso eclesiástico y ahorita está en Tuluá. Y para nosotros motivo de alegría que esté en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas en el programa de limpieza de colon. Muchas gracias, doctora Adriana. Y a los televidentes, pues realmente, con todo respeto, creo que aquí hay evangelio vivido, ¿no? Es decir, el Señor Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Y en el fondo es esto, ¿no? Nosotros confundimos. Creemos que la vida es un camino recto, que la vida es desarrollarse solamente en el aspecto material, pero cuando hay estas lecciones que nos ponen de frente a lo que realmente nuestro más profundo ser debe trabajar, pues nos comenzamos a preguntar qué es la vida. Y creo que la doctora Adriana nos da un ejemplo muy grande para nosotros desde la fe también, porque pues aquí estamos aportando desde esa parte, ¿no? Ciertamente uno tiene derecho a vivir su dolor, a vivir su crisis, a, a pelear, como decía el doctor, entre comillas, con Dios, a preguntarle el por qué. Pero al final uno se rinde y dice, bueno, ¿para qué? Si uno está en el camino espiritual, uno dice, ¿para qué? En últimas, estoy aquí por un sentido de vida, por algo que va más allá. Y personas como usted, doctora, encuentra uno en diferentes formas, en diferentes casos, en diferentes niveles, enfrentando la vida con amor, con entusiasmo, a veces con caídas, con nuestras propias debilidades, pero dice uno, es más grande el amor, es más grande la conciencia humana. Personas como usted redimen el mundo, porque elevan esta humanidad en del caos y lo elevan en el amor, lo elevan en la capacidad de entrega, en la capacidad de servicio. Por lo tanto, desde la fe que cada uno de ustedes pueda profesar, yo los invitaría a asumir con radicalidad este proceso, porque somos pasajeros. La vida con mayúscula es algo más grande que esta existencia que estamos viviendo ahora. Y por lo tanto, esa vida que cada día está aquí y ahora, ¿dónde está el reino de Dios? Le decían a Jesús, está aquí, ya. Es decir, en este momento presente vivimos, en este momento presente realizamos lo que debemos realizar. Cada gota de amor no se pierde en el océano inmenso de la divinidad. Y por lo tanto, vivir con entusiasmo, vivir con fortaleza, vivir con fe, hace abrir puertas. El doctor lo decía muy bien y escuchando a la doctora, decía, bueno, se abrió a la vida y se le dieron las posibilidades con tantas personas, con tantos ángeles, con tantas formas de decir, bueno, este es tu trabajo en esta vida, esto es lo que tienes que hacer, te ponemos porque te estás abriendo. Cuando nos cerramos, cuando dejamos caernos en la depresión, en el rechazo, en el resentimiento, cerramos esas posibilidades. Venimos con un morral para trabajar en la vida, pero tenemos que abrirlo con fe, con esperanza, con oración. Y al abrir ese morral se nos abren otras posibilidades, está en nosotros. Y creo que ese es el mensaje que usted nos está dando hoy. Para uno ser sacerdote tiene que hacer unos estudios universitarios muy grandes. Yo no inicié mi vida médica en una facultad de medicina. Yo inicié en un seminario, en los Agustinos Recolectos, porque yo inicialmente quería ser sacerdote y terminé siendo médico.
Entonces ustedes tienen que estudiar teología, tienen que estudiar filosofía y psicología también. ¿Puede realmente un estado de depresión, de tristeza, cambiar la enfermedad para positivo y negativo? Ya decía, yo tengo que tener hijos, tuvo 2 hijos, yo voy a salir adelante, salió adelante. Pero también puede en un estado de depresión voltear todo y perder la fe y llevar al paciente hasta la muerte. Desde el punto de vista espiritual es posible, claro. Y no solamente la muerte física, sino perder el sentido de la vida. Por eso decía, que ¿de qué sirve ganar el mundo entero? Citando al Señor Jesús. Y sí, es decir, uno se puede cerrar a ese morral que les decía que uno trae en la vida. Y si uno dice, no, no quiero vivir, no va a haber soluciones, el horizonte se vuelve negro, pues así estás construyendo la vida. No estás utilizando las posibilidades que te dieron y por lo tanto, pues te niegas a la posibilidad del amor de otras formas. Bueno, doctora Adriana, me da la vueltica por acá. Es que yo quiero, porque yo grabo este programa y detrás de cámaras, de pronto los muchachos muestran imágenes, van a ver que tengo acá pacientes de colon. Y yo le decía, doctora Adriana, esté pendiente del programa porque yo quiero que usted hable del concepto de mujer, porque usted escucha la historia de Adriana, ¿cierto? Pero Adriana, y usted también es Adriana, entonces Adriana pudo haber sido su historia, sin un pie desde esta altura, sin un seno, con 2 niñas, una de 5 años y otra de 7, En esa época, en Dani, esa, 18. sí, en esa época. Y usted, en la parte de odontología, usted ha estudiado mucho la parte de la programación neurolingüística, más de odontología neurofocal. Ese consejo de mamá, porque usted tiene un hijo, ese concepto de enfrentarnos a la vida ante una situación tan difícil, pero como dice el padre, que terminó convirtiéndose en una enseñanza. Bueno, no, qué oportunidad tan linda poder compartir con ustedes, especialmente contigo, Adriana, porque este programa no es de un caso clínico triste, no es de cáncer, sino de esa superación, de esa belleza de mujer, de cómo nos representa a todas nosotros en superarse, en querer salir adelante, en tu mamá. Qué belleza, o sea, he escuchado todo el programa y casi que se podría decir que el programa es de la mamá, que no está aquí, porque la mamá siempre fue la que la apoyó, estuvo pendiente, bueno, me ha conmovido muchísimo el programa que lo he estado escuchando y también podría hablar de la mamá del médico, que lo conozco hace tantos años y esa mamá que lo apoyó y apoyó en todas la vida, en la política, en las buenas, en las malas, siempre como mujeres. Qué belleza llenarnos como de Dios y ese espíritu que nos permita sacar ese talante, esa berraquera que tenemos todas nosotras y que nos hace unos seres tan valiosos que podemos superar tantas barreras. Te felicito. Me encanta que podamos compartir aquí en este programa y motivar a tantas personas que se deprimen porque pierden un amor, las niñas jóvenes que acaban de terminar con su pareja y es una depresión que no quieren ni vivir. em, la drogadicción, tantos casos clínicos que vienen acá, el doctor Jorge Enrique no se cansa en decirnos todos los días que venimos a trabajar en Parque que esto es una escuela porque está aburrido hoy, mire este caso clínico, mire qué dicha poder, cómo vivimos, démosle gracias a Dios todos los días. Entonces, por supuesto, que este sea un ejemplo para que nosotras que tenemos tanta fortaleza no desfallezcamos. Tan linda, gracias. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con ese concepto médico que ustedes quieren conocer. Ya volvemos. Yo empiezo el programa, digamos que para muchos dirían al revés, porque Adriana nos empezó a hablar que le dio un sarcoma, que no podía caer en embarazo, que los efectos secundarios de unas quimioterapias, que después le tuvieron que quitar un seno, que entonces le tenían que hacer vaciamiento ganglionar, que cirugías, que ya no se le podía hacerle quimios, en fin, una cantidad de conceptos médicos. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Ángel, él es médico cirujano y actualmente ustedes lo verán en Caracol porque está postulado a su reconocimiento Titanes en la parte de la salud. Y con él estaremos el día de mañana, es decir, estaremos en otro programa hablando de todo ese trabajo y por qué él está ahora nominado a ese premio.
pero desde el concepto de la parte médica, con esta historia que me imagino que usted cuando va a esas ciudades, a esos sitios de territorios nacionales, a hacer labor social, se encontrará historias como ellas que no tuvieron la fortuna de Adriana, pues de tanto apoyo, de pronto ni siquiera el apoyo familiar. Hablemos un poco de esa historia clínica, qué es eso que un sarcoma y el cáncer de seno y demás. Bueno, es impresionante la historia, qué historia tan divina. Em, yo siempre he tenido en la cabeza que lo que Adriana dijo, que eh, más que tener el cáncer y vivir con cáncer, es la actitud que la gente toma frente a la patología y frente a, a la enfermedad. Y lo que escuché, pues yo en mi cabeza siento que Adriana nunca tuvo cáncer, ella siempre vivió tratando de minimizar al máximo esa tristeza y esa penumbra de yo sufro porque tengo cáncer y yo sufro porque perdí una pierna, y eso la ayudó a salir adelante mucho más fácil de todos estos procesos tan difíciles. El osteosarcoma, doctor Rojas, pues es el tumor más común de hueso. El 60% de los tumores, de todos los tumores de hueso, son osteosarcomas. Y es muy común que dé en la niñez. Es el 45% de los tumores en niños eh, son osteosarcoma. Es más común que dé en mujeres, 2 veces más común que de mujeres. Entonces, eh, el proceso del osteosarcoma casi siempre lo vive un niño menor de 15 años. Casi siempre lo vive, como Adriana dijo, pues su familia. Y bueno, es muy difícil hablar del caso en particular de ella, pues porque no conocemos la historia completa, pero básicamente el manejo depende del grado de diferenciación celular, o sea, del grado histopatológico. Hay de bajo grado y de alto grado, del lugar, pero no lugar anatómico, sino del lugar en el hueso que esté, intracapsular, extracapsular o por fuera, y si ha hecho metástasis o no. Eh, yo pensaría, sin ser oncólogo, lo que yo he visto en mi práctica clínica es que casi siempre se diagnostican a buen tiempo, entonces casi siempre tienen un buen pronóstico clínico. Cuando digo buen pronóstico clínico es de sobrevida, eh, porque pues obviamente hay que hacer manejo quirúrgico y hay que amputar la extremidad, casi siempre es en huesos largos y hay que amputar la extremidad, pero el diagnóstico clínico de sobrevida casi siempre es bueno. Muchos se preguntarán si el hecho de que ella hubiera tenido un cáncer en la pierna se relaciona con que hubiera tenido después un cáncer en el seno. Si las personas que hacen un cáncer se vuelven propensas a estar haciendo cánceres, o fue una casualidad que ella de niña tuvo esa lesión tumoral en la pierna y después le dio en el seno. Es muy difícil porque yo no soy oncólogo, contestarte esa pregunta, pero yo no creo. Los tumores óseos van a pulmón casi siempre y a cerebro. Lo que sí es cierto, y estuve pensando ahorita escuchando la historia de Adriana, es que nosotros sí tenemos unos mecanismos de defensa para el cáncer, y nosotros tenemos protoncogenes y genes supresores de tumores. Pues definitivamente algo en esa homeostasis falló en ese tiempo, porque pues tener primero el cáncer óseo, no creo, estoy muy seguro de que el cáncer de mama no fue ninguna metástasis relacionada con el cáncer óseo, o sea, nuevamente otro cáncer diferente primario. em, pues yo lo veo como, más bien como un desarreglo en esa homeostasis entre la capacidad que tenemos nosotros para hacer rearreglos estructurales en el ADN y la capacidad para detectar tempranamente esas celulitas malignas. Hay una persona que ya falleció, que yo quiero mucho, quise mucho, eh,
que él decía, él sabía mucho de nutrición y yo iba mucho a sus conferencias y él decía, todos tenemos un cáncer adentro, todos tenemos células malignas adentro todo el tiempo. El punto es nuestra capacidad para detección temprana y hacer esos rearreglos estructurales, pero todos tenemos un cáncer adentro. Somos capaces de combatirlo con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio, con nuestra actitud. Otra frase muy bonita es que el sistema inmunológico y el sistema de defensa responde mejor cuando la vida que él está protegiendo vale la pena ser vivida, o sea, en una persona alegre, bien rodeada, con una buena estructura familiar, una persona que anímicamente está feliz, que tiene redes de apoyo, pues como que el sistema inmunológico lucha con más ahínco para proteger a esa persona, ¿no? De esos desórdenes estructurales del ADN, pues que básicamente eso es el cáncer. Le iba a hacer esa pregunta que fue muy similar a la que le hice al padre Oscar, que si nuestras actitudes y nuestros pensamientos pueden ir de la mano con que un cáncer tenga mejor o peor pronóstico, y lo acaba de explicarle ya muy bien desde su parte inmunológica. Adriana, no nos queda sino reconocimientos, agradecerte, desearte la mejor de las suertes ahora en esta nueva etapa que quieres haciendo un trabajo que es social, humano, que va emprendido para Pereira, que ojalá y el Todopoderoso también la ilumine, así como le ha dado esa fortaleza para vivir esas dificultades. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, doctor, gracias de verdad también a todos acá y sobre todo que también un reconocimiento porque yo sé que también ha transformado muchas vidas. Aquí al final son propósitos superiores y finalmente nos hace felices servir. O sea, yo pienso que cuando uno se despierta y siente que puede servir y ser ejemplo en alguna forma, porque aquí en silencio uno va ayudando y va impactando positivamente a muchas personas, pues yo pienso que de eso se trata la vida y así es que vale la pena vivir la vida. Qué linda. Muchas gracias y a todos ustedes mil gracias por estar con nosotros, al doctor Luis Fernando Ángel, al al padre Oscar, mil gracias y a todos ustedes por estar con nosotros. Felicidades.